Abran sus Biblias en 1 de Juan 2, del 1 al 3. Primera de Juan 2, del 1 al 3. Le denominé a este tema, ¿a quién tengo yo? Y ahorita, ¿qué cantábamos? Jesús, Jesús, gracias por la cruz. ¿Y a quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Y esa es la pregunta, ¿no? Y entrando un poquito al contexto del capítulo 2 de Primera de Juan, el autor de este libro es Juan, el apóstol, el discípulo amado, el hijo de Zebedeo. También por sobrenombre, ¿se acuerdan? El hijo del trueno. Juan, el hijo del trueno. ¿Quién le puso ese nombre? ¿Se acuerdan? Jesús, donde Juan en algún momento no lo dejaron entrar a una aldea y dijo: Señor, permíteme que caiga fuego y los queme a todos. Ese era Juan, el que escribe esta carta. Y esta carta el apóstol Juan envía a una red de iglesias que están ubicadas en la región de Asia Menor, cerca de Éfeso, lo que hoy más o menos sería Turquía. Y estas iglesias están pasando por una situación complicada. Falsos maestros que se habían levantado de dentro de la misma iglesia, provocando división de la misma, promovían nuevas ideas y permitiendo la enseñanza de los apóstoles y de Jesús. Empezaba el movimiento gnóstico de esto de que el conocimiento era más importante, y este grupo empezaba como a que tener mella y empezaban a quitar la doctrina que nuestro Señor Jesús había enseñado. Entonces, para estas iglesias, el apóstol Juan manda estas cartas. ¿Sí? Quiere recordarles a estas iglesias quién es Jesús. En el capítulo 1 de este libro, vemos, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Aquí Juan les quiere recordar que lo que era el principio, lo que era Jesús, y también les quería recordar que Él estuvo presente, que lo que Él vio, Él vio a Jesús, Él estuvo con Jesús, Él caminó con Jesús, Él vio los milagros de Jesús, Él le sirvió a Jesús, aprendió de Jesús, oró con Jesús, es más, era del círculo íntimo de Jesús. Y también tenía un carácter muy rico, ¿no? Señor, cuando estás en el cielo, permite que yo esté a tu lado, permíteme que caiga fuego sobre estos brothers, ¿no? Veíamos cómo era Juan. Pero todo esto es para recordarnos que quién era Jesús. O sea, que todo ese movimiento que estaba llegando de nuevas enseñanzas no era importante, que eso tenían que desecharlo y que tenían que preocuparse en lo importante, en lo primordial, en lo que el Señor Jesús había enseñado en su palabra. Y este mensaje nos quiere revelar que Jesús es la luz y que Jesús es amor. De eso se trata este libro. Jesús es la luz y Jesús es amor. También luego nos dice que al andar en la luz tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿qué? De todo pecado. Al andar en luz empezamos a caminar con Él, y lógicamente que mientras más te acercas a la luz, más te empiezas a dar cuenta de cada uno de tus pecados, de tus errores, de todo esto, ¿no? Han ido a un hotel donde ponen un espejo de estos que tienen aumento para que las damas se puedan estar maquillando. ¿Alguna vez tú, con varón, te has acercado? Si no lo has hecho, no te lo recomiendo que lo hagas. Seguramente te vas a espantar. ¿Qué pasa? Mientras más tiene aumento el espejo, más se acerca y te empiezas a ver más imperfecciones. Y no tienes un ángel que te ayude para sacar todas esas imperfecciones. Las mujeres sí me entienden. ¿Qué es lo que quiero decir? Mientras más nos acercamos a la luz, mientras más caminamos con Jesús, pues más va a salir todo eso que tenemos, todos nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Reconocer que el andar en luz va a sacar nuestros pecados a flote, va a sacar toda esa maldad. Pero también habla de andar en tinieblas, y que no se nos olvide
que la tiniebla siempre nos va a hablar de oscuridad, ¿sí? De lo que el reino de Satanás quiere hacer, a donde te quiere llevar. Reconocer la realidad del perdón que solo hay en Cristo Jesús. También nos quiere enseñar esto. Y este es un mensaje de la gracia de Dios, que toma al pecador condenado al infierno y que completa su fe en Cristo Jesús. Y esto te introduce a la familia de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo iglesias. Eso es lo que estamos. Tú y yo, esta es la iglesia, no es el lugar. Somos cada uno de nosotros. Y somos la familia de Dios. ¿Qué te introduce y te hace llegar a eso? Bueno, en 1 Juan 1:9 nos dice, y para los que llevan discipulados se deben acordar perfectamente, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos ¿de qué? De toda maldad. Recuérdalo una y otra vez. O sea, confesando nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar todos tus pecados. Pero tienes que caminar en luz con Él. Al andar mis pecados se hacen evidentes. ¿Y necesito de qué? De la gracia de Dios. Y también aquí nos quiere enseñar mucho sobre eso. Hablamos de la salvación, hablamos de que tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que recordar una y otra vez, sobre la gracia, de ese regalo que Dios nos dio a enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Entrando al versículo 1 de capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y oramos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu bendición, pero principalmente por tu gracia, Señor, por ese regalo que nos das de salvación. Aún sin merecerlo, podemos estar aquí siendo familia tuya, Señor, siendo hijos tuyos, Señor. Y queremos, Señor, en ese humilde, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu palabra, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones, Señor. Y si hay un corazón endurecido, Señor, que tú lo puedas, Señor, quebrantar y llevarlo a tus pies, Padre. Agradecemos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dice: hijitos míos. La frase hijitos míos proviene de la palabra griega teknia y se traduce como mis niños pequeños o mis pequeños renacidos. ¿Han oído ustedes la frase tomo las cosas de quien viene? ¿Sí? Tomo las cosas de quien viene. Si alguien me dice voy a tomarlo de estas personas, estamos hablando que esta persona que está hablando, hijitos míos, era aquel que se le había apodado el hijo del trueno. ¿Te imaginas qué carácter tenía para decir: ¿sabes qué, Señor? Permite que caiga fuego y se quemen, se mueran. Hijos del trueno. Y aquí vemos la transformación maravillosa que hace el pasar tiempo pegado a la luz, el pasar tiempo pegado al saber que hay perdón de pecados, pasar tiempo en comunión con Jesús. Y vemos a un Juan pasado el tiempo, pudiendo hablarle a otras personas, diciéndole: hijitos míos, con ese amor, ¿sí? Mis niños pequeños, con ese cariño. Imagínate si Juan no hubiera podido tener esa transformación. ¿Tú tomarías una carta que te dijera hijitos pequeños de una persona que te quería matar? Seguramente no. Pero ¿sabes qué? La gracia de Cristo cambia todo. La sangre de Cristo tiene poder. Hace unos días un amigo platicaba que con respecto a esto de las marchas que se van a dar en estas fechas, que no deberían, que sí deberían, y veía yo tantas cosas. Y me acuerdo que una nota que le puso a alguien, no me acuerdo quién fue, pero le decía: ¿te acuerdas de aquella alabanza que decía que si nos ponemos a orar, este mundo tiembla? Jesús, ¿qué les enseñó a los discípulos al pasar tiempo con Él? Tener comunión con el Padre, tener comunión constante con el Padre, tener comunión con su palabra. Y aquí Juan les está hablando a este grupo de iglesias y al grupo de hermanos en Cristo, de familia en Cristo. Le dice: hijitos míos, mis niños pequeños.
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y 1 Juan 1:8 dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que todos pecamos. Y quien diga que no ha pecado, levante la mano ahorita. Y estaría pecando porque está diciendo mentira. Todos pecamos. O sea, lo que el apóstol Juan les está diciendo, estas cosas los escribo para que no pequéis. Pero se le está escribiendo a gente que ya conoce del evangelio, que está siendo atacada con una información diferente. Y yo creo que esta carta es actual, también para ti y para mí, porque nos está hablando y nos está diciendo, hey, para que no pequéis, da por hecho que no estamos viviendo en pecado. Y no quiere decir que no hayamos pecado. No sé si me hago entender. Como hijos de Dios, como cristianos, estamos llevados ¿a qué? A santificarnos continuamente, a no ser partícipes del pecado. Pero seguramente habrá luchas en tu vida, habrá situaciones en tu corazón que va a sacar tu pecado. Es como cuando vas en el coche, hay un punto ciego y dices, bueno, es que yo no he pecado tanto, mis pecados no son tan grandes. ¿Te ha pasado? Debemos estar preocupados por el pecado. Ahora, hay perdón de pecados porque está de manifiesto la gracia de Jesús para con nosotros. ¿Cómo? Envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. Ahora, ya que le aceptamos, Dios nos ha perdonado para una vida de santidad. Ya una vez que ya le aceptamos, ya una vez que ya le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿qué empieza? Una vida de santidad. Ahora, tengas un día, una semana o muchos años en el Evangelio, sinceramente no creo que puedas o hayas llegado o hayamos llegado a ese punto espiritual de santidad. Pero sí somos llamados a no practicar el pecado. En 1 Juan 5:18 me dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y esto qué quiere decir? Que no debemos ser partícipes del pecado. Y eso se manifiesta cada vez que nos acercamos a la luz. Cada vez que nos acercamos más a Jesús, cada vez que tenemos más intimidad con Cristo Jesús, pues empiezan a florecer todas estas cosas, todas estas situaciones y todo este pecado que tú vienes y que a lo mejor ni te cuenta te dabas. Oye, pero yo soy bien tranquilo. Pero miras otras cosas que no debes. Oye, pero es que yo la verdad ya no estoy pecando, ya no hago las cosas que hacía antes, pero tienes mal carácter. Y así le podemos ir llenando. O sea, ¿qué quiero decir? No somos partícipes del pecado, pero hay pecados en nuestras vidas que Dios empieza su santificación y las va a ir llevando de tal manera que te va a ir limpiando de toda maldad. ¿Y cómo es? A través de su palabra. Mientras más intimidad tienes con Él en su palabra, los que están llevando el devocional, a mí me gusta mucho leerlo porque veo los comentarios, veo quienes están escribiendo y a veces te tomas con comentarios como diciendo, sí, ciertamente hoy mi Dios me habló en esto. Y en el mismo versículo otro hermano está hablando, es que Dios hoy está tratando conmigo en esto. De eso se trata, de venir a la palabra y de que Dios y su Espíritu Santo te haga entender en dónde estás mal. Eclesiastés 7:3 me dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. No hay ni uno. Ahora, podría decir, yo he hecho algo tan malo, no estoy haciendo cosas tan graves, no ando matando gente. Bueno, es de más decirte que Jesús no solamente vino a cumplir la ley, también la vino a poner en un nivel más alto. ¿Para qué? Para que mediante esa ley tú puedas llegar y ver que necesitas de un Salvador. Y Juan les quiere mostrar a este grupo y a esta familia que todo
se reduce a una sola cosa: Cristo es suficiente. Jesús es suficiente. Todo lo que hizo Jesús, lo que enseñó Jesús y lo que dejó Jesús era suficiente. No había como que meterle nada más. Tantas situaciones que inclusive vemos ahorita en las iglesias actuales, en divisiones de iglesias, porque alguien de pronto dijo: no, tengo una nueva revelación. No hay nada nuevo. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí está, en su palabra está todo completamente, ya todo ha terminado. Pero tenemos que venir a ella. Ahora vemos también que Jesús en Juan 8:11 le dice a esta mujer: vete y no peques más. No le dijo: trata de evitar caer en fornicación. Dijo: vete y no peques más. O sea, de tajo. ¿Y sabes una cosa? Cuando venimos a Cristo, si algo tenemos que hacer es no pecar más. Si hay un pecado en tu vida que te tiene con una situación constante, tienes que venir inmediatamente a Cristo. ¿Sabes? Lo primero que pasa cuando cometes un pecado, lo primero que hace uno, no digo que todos, pero la mayoría con los que es, primero lo escondo. Acá lo guardo, lo hago donde nadie me ve, nadie sabe. Ahí a escondidas, nadie me ve. ¿Y saben qué? Dios me permite servirle a los adolescentes, y quizás de una manera un poquito más infantil de mi parte, hablábamos y siempre hablábamos de una canción que de niños les enseñamos al grupo de niños, ¿no? Que era: cuidado mis ojitos al mirar, y todos aplaudían. Y cuidado mis ojitos al mirar, y todos aplaudían. Porque dice: porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Y después íbamos con las manos, con la boca, con el oído, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Neta crees que nadie te ve? ¿Lo puedes esconder? Déjame decirte, Lucas 8:17 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. ¿Y sabes qué? En algún momento de nuestra vida, cuando empezamos a caminar con Cristo, claro que sabíamos qué pecados son los que más nos atormentaban. Y claro que hoy estoy seguro que muchos de nosotros, de ustedes, saben cuáles son los pecados con los que tienes que trabajar. Pero ¿sabes qué? No estás solo. No estás solo. ¿Por qué? Recordemos lo que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Que Él es fiel y justo para perdonarnos. No estás solo. Puedes confesar tus pecados. Hay muchos cristianos que en la actualidad están viviendo vidas en las cuales desobedecemos constantemente a Dios. Y esto nos lleva a ver, ¿sabes qué? A que no estamos teniendo comunión con Dios, que no estamos pasando tiempo con Dios. ¿Se nota? ¿Sí? Palabra de uno de mi casa, no voy a decir el nombre, se nota cuando no estás teniendo comunión con Dios. Es evidente. Pero cuando estás pasando tiempo con Dios, cuando estás alimentándote constantemente de su palabra, cuando estás viniendo constantemente en oración a Él y estás teniendo esa comunión, se nota también. ¿Sí? Y el Espíritu Santo hace mostrar. ¿Sí? Debemos reconocer que el pecado produce fractura. Así que nuestro deber es apartarnos de todo pecado. Comúnmente con los jóvenes les digo, tratando de ser un poquito actual con ellos, tontamente, decía: la línea con Jesús es de banda ancha. No es como la de, no voy a hablar de marcas, que viene un aire y se te corta el internet. ¿Te ha pasado? La línea de Jesús es fija y es gratis. Y la contraseña es para todos, se llama Jesús. El problema de esa banda ancha no es de arriba hacia abajo, es de lo que sucede de abajo hacia arriba. El único que puede fracturar para que esa línea, ¿sí?, entre tú y Dios no tenga interrupciones, depende mucho de que tú te apartes del pecado, de que confieses tu pecado.
Ahora, el apóstol Juan sabe que todos los días pecamos, pero aquí lo presenta como un caso hipotético. ¿Por qué? La idea no es que tengamos la libertad de pecar o para hacer lo malo. No es esa la idea. La idea aquí es, ¿y si alguno hubiere pecado? ¿Qué debemos hacer? Si hoy pecaste, ¿qué debes hacer como cristiano? Bueno, te podría dar 12 pasos para evadir tu pecado. Te podría decir qué hacer paso a paso, de acuerdo al manual de teología bíblica. Te podría decir que te vayas a leer 10 Padres Nuestros y te podría decir, ¿sabes qué? Tienes que leerte el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para liberarte de esos pecados, pero yo te estaría mintiendo, porque dice que solamente hay que confesar nuestros pecados. Así de fácil. Y a veces este evangelio de la gracia nos cuesta tanto trabajo entenderlo, como necesitamos algo más. Necesito hacer algo más. Déjame decirte una cosa. El que Él sea fiel y justo te debe dar paz, te debe dar tranquilidad, de saber que si tú vienes a Él, Jesús, le entregas tus pecados a Él y te arrepientes, Él los va a perdonar. Y no solamente los va a perdonar, los va a cubrir con su sangre. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Lo repetimos, ¿quién es? Jesucristo el justo. Los que hemos pasado por alguna situación legal sabemos lo que es hablar de justicia. Y lamentablemente en nuestro país hablar de justicia a veces se transversa, ¿no? Es muy variable porque las leyes de pronto nos juegan que el demandante termina siendo el demandado, ¿sí? Y el que iba yo a cobrar porque me golpearon el carro y terminé pagando por el carro del otro porque el otro se mochó. No, con Jesús no hay medias tintas, Él es justo. Ahora dice, abogado tenemos. Y tenemos que reconocer que nuestra salvación se apoya en lo que Jesucristo hizo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Consumado es. Esa obra redentora de Jesús, de venir al mundo, de hacerse humano como tú y como yo, de pasar por las mismas situaciones que hemos pasado tú y yo, cansancios, molestias, hambre. ¿Sí? Jesús se vino a ser hombre para vivir como tú y como yo. O sea, de entrada ahí yo creo que ya me vuela la cabeza que el Dios que hizo el cielo y la tierra se haya hecho como yo. Y que no solamente se haya hecho como yo, sino que todavía vaya y muera por mis pecados. Wow. Ahora, aquí la palabra abogado proviene del griego parakletos, misma palabra que se traduce como ¿qué? Consolador. No hace mucho acabamos de ver toda esta línea del Espíritu Santo. Bueno, el consolador que Dios nos deja es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y puedes estar tranquilo porque también tenemos un consolador allá en el cielo. Jesús es nuestro consolador allá en el cielo. Él es el abogado. En estos términos legales es el que llega y es llamado a ponerse a tu lado. Jesús es nuestro abogado, es el que aboga por nosotros. También recuerdo una cosa. Apocalipsis 12:10 me dice que Satanás nos acusa ante nuestro Dios de día y de noche. Mucha gente le da como que cierta situación y se inquietan por saber de que Satanás te está acusando. Luis, mira, ven lo que hizo Luis hace ratito, se enojó y hizo esto y esto. ¿Sí? Mira cómo reaccionó Luis y hizo esto y lo otro. Mira, no debió hacer las cosas que debía tener. No habló como tenía que haber hablado. Mira, Luis ignoró. O sea, Satanás es ese acusador que está pendiente
¿Y sabes qué? Yo me imagino la voz de Satanás hablando de mí, de todas las cosas que he hecho mal, de todas las miles de cosas que habré hecho mal y que seguiría haciendo mal seguramente, sin darme cuenta, muchas de ellas. Pero ¿sabes qué? El Padre ya no mira eso, porque dice que abogado tenemos. Tu precio ha sido pagado. Él ya no te va a mirar a ti, Él mira a través de Jesús. ¿Y sabes qué? Sería muy ilógico que yo me quisiera ser mi propio abogado. Porque si yo quisiera ser mi propio abogado, no tendría que tener nada que me tuviera que llevar ante un juez. Y legalmente, yo soy un pecador desde que nací, entonces no podría ser mi propio abogado. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros como que quisiéramos tomar ese lugar de ser nuestro abogado. Queremos ponernos ante Dios y justificamos nuestro pecado. ¿Sabes qué? Es que mi pasado, porque mi pasado pasó así, yo tuve que hacer esto. Es que si hubiera pasado esto, es que si yo tuviera aquel trabajo, o que si tuviera aquella situación, ¿sabes qué? Date tranquilo. Porque dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y una vez que los perdona, los borra completamente. No hay nada oculto, claro que no hay nada oculto. Todo va a salir a la luz, es cierto. Tarde o temprano va a salir a la luz. Pero recuerda una cosa, Él ya pagó el precio por esos pecados. Ya no necesitas nada más. Él es Jesucristo el justo. Y el siguiente versículo dice, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él mismo es la propiciación. La palabra propiciación, apaciguamiento o satisfacción. Significa que Jesús, con el sacrificio de su muerte, apaciguó la ira de Dios sobre nosotros. Hace rato cantábamos que la ira de Dios, tú sacaste con tu sacrificio de amor. Y Él apaciguó la ira de Dios. En nuestra defensa, Jesús se presenta ante el Padre mostrando que la deuda por nuestros pecados ha sido pagada y que no hay lugar para la ira de Dios. Ahora, que mis méritos, que mis talentos, que mis emociones, que mis ofrendas, etcétera, 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 no son suficientes para pagar lo que ya Jesús hizo por mí. No hay nada que yo pueda hacer para pagar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nada, absolutamente nada. Pero salvo que la gracia de Dios no solamente te da una nueva vida y te da un regalo perfecto de ser salvo, nuestras cuentas también están llenas con el mérito de Jesús. Ahora no solamente no ven tus pecados, sino ven los méritos que Jesús hizo por ti y por mí. Por eso Él es nuestro abogado, Él es el que se presenta ante el Padre cada vez que el acusador está ahí. Y recuerda una cosa, no es como la parte de Satanás versus Jesús. No hay esa parte. Jesús es soberano. Jesús es soberano. Y está a la diestra del Padre. Pero ¿sabes qué? Jesús te ama y te llama a ser una familia. Y cada vez que tú vienes a la iglesia y cada vez que estamos juntos, estamos haciendo eso, comunión con el Padre. Venimos a adorarle juntos. Decía hace algunos domingos que nosotros somos parte de ese coro celestial, de ese coro que le va a cantar. Y sabes que comencemos a practicarlo desde aquí. Y cada vez que le cantamos ¿con qué? Con todo nuestro gozo, con todo nuestro corazón. Estamos practicando porque el día de mañana que estemos allá en el cielo, si primeramente Dios estamos con Él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estarle alabando. Nuestro arrepentimiento es sincero, porque Él nos los dio. Nuestra fe, aunque a veces es débil, y muchas veces débil, es un regalo de Él. Él nos dio la fe para poder creer en Jesús. ¿Y sabes qué? Y no solamente murió por los nuestros, sino dice que también por los de todo el mundo. Aunque Jesús hizo la expiación de pecados por todo el mundo, no todo el mundo es salvo. Y no todo el mundo tiene comunión con Dios. Si no le damos
a Dios nuestra vida, si no le entregamos a Dios nuestra vida y no creemos en Jesús como nuestro Salvador, no vas a poder ser salvo. ¿Y sabes qué? Me daba mucha curiosidad esta parte cuando venía y veía una película que habla sobre el rapto. Hay mucha gente que se queda en la iglesia. Y es chistoso que el primero que se queda es el pastor. En esas películas que ponen de rapto siempre se queda el pastor. Y yo decía, ¿qué pasa? Yo sé que es como que darnos a entender de que necesitamos creer lo que tenemos aquí en su palabra, que necesitamos dar lo que tenemos aquí en su palabra, pero necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de Jesús para poder cumplir su palabra. Y verso 3 dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Una sencilla y amorosa obediencia es un resultado natural de una comunión con Dios. Te repito, una sencilla y amorosa obediencia es un resultado natural de una comunión con Dios. Ahora, tenemos un abogado para conocer. Tenemos la invitación abierta a la restauración por medio de la confesión de nuestros pecados. Ahora, el apóstol Juan está hablando con certeza. Como hijos de Dios formamos una familia. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a esta familia de Dios? Conocer se repite 40 veces en esta epístola. Y guardar se repite 10 veces. Comúnmente, cuando algo se nos repite muchas veces, es porque el escritor quiere hacer énfasis en lo que tenemos que ver ahí. Tenemos que conocer lo que sabemos. Tú y yo ya conocemos. Cada domingo tenemos la oportunidad, cada miércoles tenemos la oportunidad de conocer más a Jesús. ¿A través de qué? De su palabra. Es como la cerecita del pastel, siempre lo digo, ¿no? Pero cada día, cada mañana, tenemos la oportunidad de podernos alimentar de su palabra y podernos llenar mutuamente y dejar que el Espíritu Santo pueda hablar a nosotros. Sabemos que Jesús es suficiente. Sabemos que Jesús es luz, es mi representante. Sabemos que Jesús es mi todo. Esto es puntual. Si ya hemos recibido a Jesús, hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo se lo demostramos? Con el hábito de ser obediente. Y si lo tienes ahí y lo anotas, la obediencia resulta en una seguridad de salvación. Y aquí borro todos los pasos que pudiéramos haber dicho antes, de que tuvieras que orar, simplemente por saber que Jesús murió por ti, te daría el gozo para poder ser obediente a su palabra. Y dice el verso 3, si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Primera de Pedro, el 14:16 me dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: ustedes, antes que conocieran las buenas noticias acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos, a que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes que a las demás naciones. El proceso de santificación comienza. ¿Y sabes qué? Haciendo un paréntesis en todo esto, ¿cuándo comienza este proceso de santificación? Cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Cuando tú
empiezas y te arrepientes de tus pecados y le confiesas. Había un pastor que daba un comentario que su hijo había hecho algo malo, había fallado en algo, y ellos habían preparado la mesa para cenar esa noche, y él le dijo: ¿sabes qué, hijo? Sube a tu cuarto y hasta que realmente te arrepientas de lo que hiciste, bajas. Y pasando un tiempo, el niño agarra: papá, mamá, la verdad que si en algo hice mal, pues perdónenme, ¿no? Y el padre le dice: hijo, eso no es suficiente, sube otra vez a tu cuarto. Más adelantito, el hijo le habla: papi, mira, seguramente hice algo malo. La verdad es que me siento mal, perdóname, ¿no? Y el padre le vuelve a decir: ¿sabes qué? No es suficiente. Pasado un cierto tiempo, escuchó al niño llorando y el padre sube desconsolado corriendo a verlo. Dice que lo encuentra llorando y él le dice: papá, la verdad, he pecado, les he fallado y me arrepiento. Perdóname, te he fallado. El padre lo consuela y lo lleva a cenar con él. A ese punto es donde Dios nos quiere llevar, a que tú puedas tener un arrepentimiento realmente puro, en donde puedas entregarle tu vida y tus pecados, sin más. Que no te importe que va a salir a la luz, lo que te importa es que Jesús vino a morir por ti, vino a darte salvación, vino a entregarse por ti, y eso es suficiente para que tú estés agradecido con Él, que Él pagó tu deuda. Él pagó tu deuda. Ahora dice: se obedecen mis mandamientos, y conocemos los 10 mandamientos, y hemos hablado de los 10 mandamientos una y otra vez. Pero sabes que en este libro, en este maravilloso libro, hay mandamientos que también el Señor nos ha dejado para que los podamos escudriñar y los podamos llevar a cabo. Gálatas 6:2 me dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. ¿Cómo vas con eso, hermano? ¿Cómo vamos con eso? Sobrellevar la carga los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Veía yo un relojito, he estado trabajando unos días de noche y tienen un reloj bien padre en una pared llena de manecillas, llena de engranes, ¿sí? Y hay un engrane bien chiquitito al centro. Y ellos llegan y quitan el engrane y se para el reloj. Ese es el pueblo de Cristo. Somos engranes. Este es un cuerpo vivo y está caminando. Tenemos que aprender a sobrellevar nosotros las cargas los unos de los otros. Ahora, vamos a 1 de Tesalonicenses, por favor. 5. A partir del verso 12, para terminar. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis, ¿en qué? Mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cómo vamos con eso? De ahí dice, verso 13: tened paz entre vosotros. Otro mandamiento. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos, que seas paciente para con todos, que ninguno pague otro mal por mal. Verso 17: orad sin cesar. ¿Cómo vas con eso? Y ahora sin cesar estaba yo leyendo un comentario de Charles Spurgeon, donde decía que él iba caminando sobre la banqueta, iba a cruzar hacia la calle, y que él venía y de pronto a media calle se para y que otro hermano lo está esperando del otro lado, esperando a que
este pastor cruzara la calle y no pasaba, y después de cierto momento pasa y le dice, hermano, ¿qué hacía en medio de la calle? Y que este pastor le dice, bueno, es que estaba orando. Pero está en medio de la calle, hermano, no pudo buscar otro momento para que pudiera orar. Dice, es que una nube se interpuso entre Dios y yo. Tenía que ponerme a cuenta inmediatamente con Él. Orar sin cesar me habla de que no solamente cuando doblo mis rodillas, sino cuando me levanto, sigo en una comunión constante con Él. Banda ancha. Jesús. Gratis. Dar gracias en todo. ¿Cómo vas con eso? Ay, que no tengo trabajo. Es que estoy pasando por esta situación. Es que aquello. Da gracias en todo. Teníamos un comentario en casa, en las buenas y en las malas. Gloria a Dios. ¿Ya le diste gracias a Dios? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis su palabra, las profecías. Ahora, examínalo todo. Y si es tu Biblia, márcalo, examínalo todo. Retened lo bueno. Y absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo vas con todo eso? Y hay mucho más en esta palabra, pero tenemos que pasar tiempo con Él. Y sí, tenemos un Jesús Salvador. ¿A quién tengo yo? A un Jesús Salvador. ¿A quién tengo yo? A Jesús mi amigo. ¿A quién tengo yo? A Jesús mi abogado. ¿A quién tengo yo? A Jesús mi amor. ¿A quién tengo yo? A Jesús mi sanador. ¿A quién tengo yo? A Jesús mi proveedor. Y puedo seguir toda la noche. Ya me avisaron que ya llevo más tiempo. Jesús es suficiente. Eso es lo que te quiero enseñar, es lo que Dios me quiere enseñar y lo que me habló. Jesús es suficiente.